Les damos la bienvenida a esta entrevista virtual del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Soy Joel Porras, estudiante del curso de Introducción al Periodismo 2022, y hoy conversaré con Natasha Cambronero, editora de la Unidad de Investigación y Análisis de Datos de Nación.com. Con autorización de la invitada, esta actividad está siendo grabada para eventualmente ser compartida en plataformas digitales. Natasha Cambronero Jiménez es licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Ha trabajado en medios como La República y Amelia Rueda. En 2014 ingresó a Grupo Nación, donde recibió el premio de Redactora del Año en el 2016. En España, recién terminó su máster de Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Muchas gracias, Natasha, por acceder a esta entrevista. No, a usted las gracias por invitarme y ojalá que sea provechosa. Me gustaría comenzar mencionando que las publicaciones periodísticas que llevan su firma tratan temas de gran impacto, como casos de corrupción pública y privada, finanzas partidarias, los casos de acoso sexual contra el actual presidente de la República, análisis de datos demográficos electorales, sobre vacunación, entre otros. En sus investigaciones, usted a veces utiliza técnicas de reporteo tradicional, en otras utiliza técnicas de análisis de datos y a veces encontramos notas que tienen una combinación de ambas. Mi pregunta sería, ¿cuál debe ser el balance de ambas técnicas? ¿Cuál prefiere y cómo logró irse especializando? Bueno, a mí particularmente a mí obviamente me gusta más, digamos, como la investigación, ¿verdad? El hablar con la gente, ver documentos y encontrar cosas novedosas. Pero eso a veces se necesita el análisis de datos, ¿verdad? O sea, a veces los datos son necesarios para poder también contar una historia, contextualizar una historia y poder mostrar tal vez una visión de la realidad, ¿verdad? No sé, digamos, como sacamos esto de cuenta regresiva cuando hacíamos lo de las vacunas, por ejemplo, cuánto faltaba para alcanzar la inmunidad. Después, obviamente, con la evolución de la COVID y todo fue cambiando, digamos, lo que podíamos acceder y si podíamos hablar de inmunidad de rebaño y tal, pero lo que tratábamos de mostrar era una fotografía de un momento, de una situación que estaba pasando. Entonces, hay noticias que requieren de esos datos o historias que requieren de esos datos para hacer historia en sí, pero los datos por sí solos no son suficientes. Se necesita ponerles un rostro humano, que cuenten una historia, que lo haga más cercano con la audiencia, que el lector o la persona que, digamos, yo digo el lector porque es de Nación, pero si fuera en otro medio, pensando, no sé, en el televidente o el radio escucha, pueda hacerse una idea de lo que esos números dicen. Entonces, por eso hay veces que es necesario combinar ambas cosas, las entrevistas o buscar documentos o los datos para poder ir redondeando este, una historia, ¿verdad? Y, y eso va a variar, digamos, dependiendo de cuál es el objetivo y el enfoque y la hipótesis que se tiene para cumplir. Yo sinceramente todo fue como que se fue dando lo de la especialización y tal, porque digamos, yo primero empecé como editora de datos y yo todavía no había, era más por un tema más empírico que otra cosa, siempre se me dio bien los números y como que el reporteo también se me daba, entonces como que me fue como muy sencillo y no me generó mayor trabajo. Digamos, hay gente que dice, hay una base de datos y ya Excel y ya caen en cruz. Y para mí nunca fue un tema, o sea, fue como muy sencillo y nunca le vi mayor problema. Vi más bien que era una posibilidad de hacer cosas diferentes que el resto de colegas que nunca o no les gustan, digamos, los números. Y yo vi que también era una ventana donde podía ingresar para sacar temas diferentes que no estaban haciendo, digamos, ni en el lugar donde trabajo o trabajaba antes, ni diríamos otros colegas de otros medios. Entonces yo vi que era como una posibilidad y que era un hueco que estaba un poco más vacío y que podíamos aprovecharlo para darle mayor fuerza. Digamos, como es el tema del financiamiento electoral. Aquí, digamos, salvo Nación, muy pocos
medios hablan de eso, qué sé yo, el caso, digamos, del movimiento libertario que terminó en una condena de estafa, quien revela eso fue La Nación. El del PAC, que también terminó en una condena por estafa contra el Estado, eso bueno, lo saca la República cuando, digamos, cuando yo estaba en la República. Nación saca lo de libertario antes de que yo entrara, pero digamos, siempre es como muy poca gente y es muy difícil que conozcan, digamos, sobre financiamiento y tal, porque sí requiere estudiar bastante el código y tal para entender un poco cómo funciona. En esa misma línea, ahora que usted nos mencionó que veía que habían colegas que no dominaban mucho la parte de los números, muchas veces quienes estudian periodismo suelen hacerlo para efectivamente huir de las matemáticas. Mm. En este sentido, me gustaría consultarle si considera que dominar la estadística y el análisis de datos es hoy requisito indispensable para ejercer el periodismo y con cuál Dependiendo, argumento usted convencería a estas nuevas generaciones de periodistas. es que depende de qué quiera hacer como periodista, digamos. Este, porque si la persona, si quiere ser periodista de farándula o le gusta más el tema del entretenimiento o un tema más cultural y otras cosas, o le gusta más irse ya más por el ámbito de comunicación organizacional y mercadeo, la otra línea, digamos, la otra acera, dependerá mucho de lo que la persona quiera hacer. Yo sinceramente creo que esto, digamos, porque uno puede aprender eh, sí, a sumar, restar, sacar porcentajes y eso, pero si uno no entiende y no quiere analizar los datos hay que leerlos también, hay que saber interpretarlos. Y eso no hay una técnica que le diga a usted cómo interpretar unos datos. Ya es uno más de la intuición, de ver, bueno, esto interpretarlos, comparar con esto y lo otro, pero ya requiere de un análisis de la persona. No es que yo le diga, bueno, usted entra Excel, saca esta base de datos, hace esto y ya requiere mucho también de la voluntad y, y del interés del periodista por hacerlo. Este, si la gente está interesada en eso, lo mejor es que se especialice, ¿verdad? Que busque por lo menos saber usar bien Excel, otros programas de base de datos y también y plataformas para visualizar los datos, que ahora hay varias que son gratis, que son incluso hasta mobile first, ¿verdad? Que son amigables con todas las plataformas y los dispositivos y tal. Y yo creería que podrían hacerlo, pero es que depende más un poco de lo que la gente quiera, porque yo a veces tengo amigas que estudiaron incluso conmigo y dicen, ay, me gustaría que me expliques y yo, o sea, yo les puedo explicar cómo funciona, pero si la persona no tiene el interés, no van a saber interpretar bien los datos, ¿verdad? Eso depende más. Uno puede dar como las señales básicas de cómo se hace, pero al final depende de uno. Es igual que cuando uno va, qué sé yo, a una conferencia de prensa o hace una entrevista. O sea, yo puedo llevar un formulario y hacer todas las preguntas, pero si yo no estoy atenta, no sé cuándo voy a tener que saber repreguntar, cuando tengo que cuestionarlo porque algunos datos no son coincidentes, ¿verdad? Con las estadísticas o con lo que pasó, si se está diciendo, ¿no? O sea, necesito tener un contexto y tal para poder repreguntar y saber dónde, digamos, y puedo sacarle más provecho a la entrevista y que no solo sea lo que el entrevistado diga y uno sin cuestionar absolutamente nada. Pasa lo mismo con los datos, ¿verdad? Si uno no tiene un contexto, si no conoce bien, más allá de lo que dicen las estadísticas, es como complicado sacarle provecho, ¿verdad? A los números en sí. Con esto que usted nos menciona, a partir de sus estudios de maestría en España, ¿usted considera que el periodismo aquí en Costa Rica muestra un nivel ascendente de desarrollo en temas del uso de datos o se ha estancado? Nunca ha existido, digamos, el único que siempre lo ha hecho es Nación, de vez en cuando tal vez, no sé, el semanario creo, si no me equivoco, o uno ve más temas, digamos, de Pretel que ha hecho, pero es más como de qué dicen las redes sociales y tal en elecciones, o uno ve las televisoras que sí usan un poquito, sí, pero en elecciones básicamente, pero aparte de eso, yo no veo ningún medio haciéndolo. O sea, sinceramente cuesta mucho ver ese tipo de periodismo aquí. Y también es por la situación actual del periodismo, ¿verdad?
Y con respecto a los pocos medios que sí realizan análisis de datos en sus notas periodísticas, hay datos que a veces son muy complejos, como los de encuestas, los que tienen que ver con temas científicos de salud, y que a veces dan como resultado que a pesar de la alta calidad del producto, hay audiencias específicas que no lo comprenden. ¿Cómo Sí. explicar de forma clara y entendible procesos complejos sin caer en volverlos incomprensibles para determinadas audiencias? Yo creo que ese es el mayor reto que tenemos todos, ¿verdad? Como periodistas. Para el tema de datos o para cualquier tema que tenemos que desarrollar. Digamos, yo siempre trato en la medida de lo posible, digamos, cuando hacemos temas científicos, como es, digamos, de que hemos hecho de la COVID o así, siempre tratar de hablar también con expertos, digamos, no necesariamente vas en off the record, antes, digamos, como una fase como de investigación, a veces, bueno, a veces no, es necesario hablar con fuentes que en estos trabajos a veces uno tiene un poco más de tiempo, ¿verdad? No, entonces tienen semanas o incluso meses, entonces da la posibilidad de que uno tenga el chance de hablar con más personas. Entonces normalmente lo que digamos yo trato de hacer siempre es hablar con diferentes expertos que me ayuden un poco para entender, digamos, el contexto y tal. eh, y las cifras, y digamos, si uno mostrar ya lo que el análisis de los datos y las conclusiones que uno saca con las cifras, para poder entenderlas, porque digamos, la cifra en sí es solo un número, esto está detrás, qué sé yo, digamos, ahora que se da el caso, por ejemplo, este, bueno, que se dio la muerte de este muchacho en la Avenida Segunda, cerca del Arco del Barrio Chino. Entonces se da sobre un tema, bueno, que son, bueno, que dicen los números, bueno, que los asesinatos van en aumento, que en la capital tal y tal. Uno puede sacar esos datos, pero detrás de eso hay historias. ¿Por qué está pasando eso? Bueno, porque ha aumentado la deserción escolar, la pandemia que ha ocasionado, digamos, en el nivel educativo de los jóvenes y tal. Hay un montón de cosas que también hay que analizar para poder saber y entender esos números. Entonces, siempre hay que buscar diferentes, fuentes para tratar de ponerlo lo mayor cristiano posible y decirle a la gente, bueno, ¿por qué está pasando esto? Por esto, esto y esto. Digamos, en COVID y en esto, por lo menos en Nacional, para mí es más sencillo porque digamos que tenemos compañeras, digamos que es Irene Rodríguez en este caso, que fue quien trabajó conmigo, que Irene es salubrista pública, ella tiene una maestría en eso. Entonces, ella es casi que experta en la materia, entonces es muy sencillo. Y siempre, digamos, ahí teníamos, o sea, publicábamos ciertas cosas, pero siempre, bueno, lo que publicábamos siempre antes lo habíamos cotejado, digamos, con Luis Rosero Bisby, que era que estuvo mucho tiempo en el centro demográfico de la UCR. También teníamos a otro especialista, en salubridad, pero ahorita no me recuerdo el nombre, y entonces siempre todo lo cotejábamos con ellos antes de publicar, cómo es correcto que usemos esto, si usamos esto podríamos caer en una imprecisión y ese tipo de cosas para estar totalmente seguros, porque la idea tampoco es, digamos, yo siempre digo, yo no quiero sacar una nota, por sacarla, la idea es que sirva también de servicio y que ayude a la gente a entender qué es lo que está pasando. Y fue un proyecto bonito por eso, pero siempre tratamos de mostrar la mayor realidad, siempre cotejada con expertos y siempre tratando de llevarlo a un lenguaje que fuera entendible para la mayor cantidad de la población. Entonces, tal vez es tratar de usar menos tecnicismos que se utilizarían tal vez en un paper de una revista científica y tratarlo de hacer un poco más amigable, para que lo entienda, y no sé, mi mamá o cualquier otra persona, digamos, que no sepa nada sobre el tema, usando también contextualización y otras cosas, por si es la primera vez que llegaba el texto, que pudiera entenderlo si no tiene conocimiento y tal. Yo creo que ese es el mayor reto siempre, ¿verdad? Tratar de que la información o de lo que tratamos de comunicar se entienda para la mayor cantidad de la población. Y yo siempre, eso es siempre lo que me quita el sueño, lograr hacerlo lo más llano posible. Y si alguien me dice, ay, no lo entendí, yo dije, algo está mal, ¿verdad? O sea, si no entendí un párrafo, ahí había que mejorar la redacción y tal. Yo creo que eso es un aprendizaje continuo y yo siempre, digamos,
trato de eso, de usar palabras más sencillas, de buscar especialistas que me ayuden un poco, como a aterrizarlo un poco, digamos, eh, a la gran cantidad, a los lectores de cualquier estrato o cualquier nivel académico, ¿verdad? Es lo que busco siempre. Ojalá que siempre lo logre, sé que a veces no, pero la meta siempre es esa. Y con respecto a esto que usted nos estaba mencionando sobre las notas que son de servicio, ¿verdad? Hemos visto que usted ha hecho algunas, como la calculadora del impacto que tendría el aumento al impuesto del valor agregado IVA Arriba, sí, también. y la de cuánto habría que pagar si se aprobara la renta global. En Ujú. ese sentido, quisiera consultarle cuál es el proceso que usted utiliza y recomienda para pensar en enfoques de agenda propia que sean actuales y que utilicen datos. Primero, leer, leer. Y leer, hay que leer, digamos, no es solo leer literatura, es leer el periódico, es ver los medios, porque el problema de la mayor cantidad de periodistas es que no leen. No sabe qué se publican en los medios, no tienen un desconocimiento de qué pasa en el Congreso, de lo que está pasando en la realidad nacional o en América Latina o en el mundo, y así es muy complicado llegar a enfoques. Si uno está pendiente de lo que pasa, digamos, qué sé yo, yo he leído artículos de otros colegas y ahí quedan ramas sueltas que uno puede agarrar para temas propios. Hay gente que saca una nota y no le da seguimiento y puede ser un tema propio que lo sacas antes que el resto. Este, entonces hay que estar leyendo, o sea, va a sonar trillado, pero es que la verdad, si uno se lee, si incluso no leemos lo que ya escribimos después de que se publica, es muy complicado que uno mejore y encuentre su agenda propia. En estos casos, digamos, esos eran proyectos de ley que estaban en la asamblea y son temas más complejos porque obviamente requieren fórmulas matemáticas, requieren más de programación, son trabajos que yo no puedo hacer sola, sino que necesito la ayuda de un programador, porque yo puedo hacer una fórmula en Excel y ahí me corre perfecto en Excel, pero ¿cómo hago para que se vea interactiva con la gente? Ahí necesito un programador. En esos casos, y también lo que hacemos siempre, esas calculadoras, por ejemplo, cuando salen, ya tienen, digamos, digamos, gente de Hacienda las vio, por ejemplo, y ven que los cálculos todos son exactos, que los que yo hago, los que hace la calculadora y los que hace Hacienda coinciden. O algunas veces hay gente de esas empresas como consultoras en servicios financieros que también nos ayudan y ellos corroboran que en efecto funciona bien, porque como te digo, la intención es que funcione, no dar datos erróneos y que al final no sea una herramienta que le funcione a la gente. Y entonces, pero es leer, hablar con los diputados, con los expertos y todo para lograr el tema. Y es estar, yo creo que la forma para conseguir estos temas propios hay que estar alerta siempre, ¿verdad? Leyendo, tratando de ver, entender, hablando con la gente, qué sé yo, a veces, no sé, en una mesa de tragos, dependiendo con quién uno está y sale un tema, pero uno tiene que estar alerta para que le pase el elefante rosado y uno verlo, ¿verdad? Porque a veces pasa y uno no lo ve de cerca. Pero para eso es necesario leer, digamos, básicamente, este, si uno ya está leyendo y atento un poco a lo que pasa en la realidad, viendo lo que ya se publicó, lo que podría salir, incluso si otros medios sacaron algo, ¿cómo hago yo tal vez para tropicalizarlo a Costa Rica y que pueda ser un tema interesante? O tal vez de un proyecto uno piensa en algo similar que se pueda hacer en otra temática aquí. Es eso, digamos, estar viendo qué hacen otros de otras partes y todo para ir sacando temas e ideas. Y para ir cerrando, desde su experiencia como editora, ¿qué prioridad significa para usted mantenerse absolutamente al tanto de cada situación que sucede a nivel local, nacional e internacional? ¿Es usted capaz de desconectarse en su tiempo libre? Y también me gustaría consultar cuáles herramientas utiliza para llevar el pulso a la actualidad. Nunca me desconecto, ni digamos, ni estando en España, yo sabía,
casi absolutamente todo lo que pasaba aquí. Veía sesiones del plenario, hablaba con colegas, todo, siempre. Para mí es muy difícil, pero yo creo que tal vez yo soy la excepción a la regla y no todos mis compañeros son así. Pero para mí, digamos, pero ya es un tema muy mío. Yo paso hablando siempre con fuentes, aunque no sean, o sea, aunque ya yo no reporteo, yo sigo hablando con fuentes. Entonces, muchas veces, cosas de que salen en el periódico, tal vez alguna fuente me lo dijo a mí y otro compañero lo desarrolla. O a la inversa, hay algún compañero me dice, mira, Ana, vi esto, lo otro, hablé con fulanito y me dijo, de verdad, eso siempre pasa. Entonces, digamos, yo nunca me desconecto, ni en vacaciones, porque a mí me gusta, digamos, más allá de un trabajo, a mí me gusta saber qué es lo que está pasando, hablar de política, de economía, de lo que está pasando en el país. Y yo paso, bueno, obviamente leo los medios, bueno, no todos, algunos, veo noticieros nacionales e internacionales, periódicos de otros países también, veo redes sociales un poco, pero bueno, no estoy en TikTok, digamos que a veces hay cosas que pasan ahí que todavía no he entrado muy a fondo ahí, pero digamos, Instagram, Twitter, Facebook, y trato de estar hablando con la gente, que es como la mayor, digamos, si uno que necesita temas propios, necesita fuentes, ¿verdad? Y si uno no tiene fuentes, difícilmente, este, eh, di- pueda sacar temas propios. Digamos, el director del máster, digamos, que se llama Antonio Rubio, él tenía una regla que era las reglas la regla de las 13, constancia, cariño y café, ¿verdad? Que es lo que se necesita con las fuentes. Muchas veces eso es necesario, sin dejar de lado ¿verdad? Que no son amigos de uno, pero las fuentes necesitan también, digo, una fuente no va a llegar a contarte algo del día a la mañana, ¿verdad? Necesita tenerte cierto grado de confianza para que sepa qué es lo que le va a decir a uno. eh, no van a saber que fue esa persona la que lo dijo. Y eso, yo siempre trato de eso, hablar o mensajes todo el día con gente, dice esto, lo otro, eh, para ir también entendiendo un poco qué es lo que está pasando y por dónde pueden ir también los enfoques y los temas. Muchas Pero yo soy gracias. la excepción, ¿verdad? Comprendo, comprendo. Muchas gracias a Natasha Cambronero, editora de la Unidad de Investigación y Análisis de Datos de Nación.com, por compartirnos su visión sobre los retos y acciones que requiere la industria de la comunicación y del periodismo. Soy Joel Porras Hernández, estudiante del curso de Introducción al Periodismo del año 2022. Muchísimas gracias.